Buenas, aquí estamos nuevamente para conversar sobre temas que son actuales en el país por la misma dinámica que vive el país, por la dinámica que se vive en el Congreso, por la dinámica que generan las propuestas del gobierno. Y son temas sobre los cuales los ciudadanos comunes y silvestres a veces nos falta información, a veces quisiéramos tener mayor claridad. Y tenemos a Javier Hoyos. Javier Hoyos ya ha estado con nosotros en anteriores ocasiones. Javier es economista de la Universidad de Antioquia, como entre otras compañeros de la facultad. Ha hecho dos maestrías sobre temas de administración, sobre temas de política y tiene, y esa es la parte que a mí más me interesa acá, tiene una amplia experiencia de haber trabajado, entre otras, con la ANDI en estos temas, en los temas, y haberles hecho seguimiento durante años al Congreso sobre los temas no solamente pensionales, en general sobre los temas laborales. ¿Vos cómo caracterizarías en este momento el debate que se ha dado en Colombia alrededor de el tema pensional y cómo salió este proyecto de ley que quedó aprobado, parece con dificultades en estos días, porque es un tema central? ¿Vos cómo caracterizarías esa presentación que tenemos de una nueva realidad pensional, aceptando que hay cosas buenas, hay cosas discutibles y puede haber cosas francamente malas en la ley, como sucede generalmente con todas las leyes? No es que queramos pues como macartizar a esta ley en especial. ¿Qué análisis general le harías a la ley que pueda interesar a nuestros escuchas? En primer lugar, Juan Manuel, mil gracias a ti y al portal Las Dos Orillas por esta amable invitación. Bueno, yo creo que hay un cambio radical en el manejo de las pensiones porque se crea lo que se llama en Colombia el sistema de pilares. Antes teníamos el sistema de prima media y el sistema de régimen de ahorro individual. Ahora y eran prácticamente un sistema de incompetencia con otro. Ahora es un sistema complementario donde una parte irá a Colpensiones y otra parte irá a los fondos privados. El sistema de pilares consiste en lo siguiente, digamos, imaginemos una pirámide, la franja inicial, digamos que es el régimen subsidiado, personas que están en pobreza les van a dar cerca de 220.000 pesos anuales, hoy es más o menos 80.000 pesos que les daban, allí ya hay un gran Anuales, esfuerzo, perdón, o perdón, mensuales. mensuales, Sí, de anuales. 80.000 a 220.000 pesos mensuales. Aquí ya hay un gran esfuerzo importante lo que haría esto, porque no es una pensión como tal, sino un subsidio pensional. Se estima que en el futuro allí habrá 2.5 millones de personas que recibirán este valor y por lo tanto eso puede costar alrededor de 5 o 6 billones de pesos. Luego viene el régimen que llaman semicontributivo, que son aquellas, Perdóname, sí, perdóname, Javier, si yo entendí bien, esos dos son 230.000 los que sí, asigna correcto. el valor constante, es decir, se actualiza año a año Se actualiza año a año con la inflación, sí, señor. con la Con lo inflación, que llaman exacto. la línea de pobreza, entonces eso lo actualizan año a año. Ujú. Muy bien. Correcto. Dale, perdón, la interrupción. Luego seguiría lo que llaman el pilar semicontributivo. Allí estarían personas que han cotizado, pero por alguna razón no han cumplido todos los requisitos. Entonces, casi que el gobierno dice, usted tiene unos recursos ahí, yo le pongo otros recursos y buscamos la forma de entregarle algún valor mensual. El gobierno no ha definido cuánto y es muy difícil estimar el costo de ese pilar, porque entonces todo depende de cuántas semanas tienen cotizadas, cuánta edad tienen las personas, cuál es el monto que el gobierno va a dar. Entonces no es fácil hacer un estimativo si no se conocen los parámetros, pero el sentido, digamos, es bueno. En vez de devolverle la platica, que de Sí. pronto la haga mal, venga, le hago una contribución adicional, creamos un fondo y le doy un valor X que todavía no sabemos cuánto es. Y eso puede Luego, decir para cuántas personas más o menos estarían en esa situación, sabemos.
Pues mira, estaba mirando ahora los datos de cuántas personas estaban o han cotizado alguna vez entre los fondos de Eso. pensiones y el Seguro Social, son como 26 millones. Y efectivamente cotizando hay como 12. O sea que uno podría decir que entre 10 o 14 millones de personas por alguna razón han cotizado, pero que no han logrado eh, sus condiciones de pensión. Entonces, ese sería un tamaño importante de población en ese rubro. Uy, no, pues es casi la mitad. Y eso va desde personas que apenas cotizaron unos meses hasta personas que les faltaron unos meses para acabar la cotización total que debían hacer. Correcto. Pero es difícil calcular cuánto vale porque, como te digo, cuántas semanas ha cotizado cada Sí, persona, claro. cuánta edad porque se le No, daría cuando cumpla cada, 65 ca- cada, años. Sí, cada cuando caso cumpla es 65 distinto. años si es hombre o 60 si es mujer, entonces ahí empezaría a aplicarse lo que le darían a las personas que están en ese pilar. El tercer Sí, pilar es el contributivo. Toda persona que gane más de un salario mínimo debe estar ahí, pero lo que dice la ley es que la cotización de los 2.3 salarios primeros, o sea, que sí. hoy equivale a 3 millones de pesos, el 16% de los 3 millones de pesos irán a Colpensiones y el 16% del exceso que se gane irá a los fondos privados. El tema es que allí está el 85% de las personas que ganan hasta 3 millones de pesos. Entonces, Eh, quitarle el 88% prácticamente de los cotizantes a los fondos de fondos de pensiones. pensión. Correcto. Ujú. Y eso pasaría todo a Colpensiones. Entonces, las cotizaciones de los 2.3 millones hasta 2.3 salarios mínimos, o sea, hasta 3 millones, las iba a manejar inicialmente el gobierno. ¿Qué dijo el Congreso? No, creemos un fondo, pero que lo maneje una institución más especializada y que lo maneje el Sí, Banco de la señor. República. Y dos, el exceso lo pueden seguir manejando los fondos de pensiones, así como el capital acumulado que tienen los fondos de pensiones, lo pueden seguir manejando ellos, que es más de 400 billones de pesos. Ahí ¿Cuándo es donde pasa, dale, dale. ¿cuándo pasan los fondos de pensiones la plata a Colpensiones? Cuando una persona se jubile, entonces Colpensiones le dirá a los fondos privados, se jubiló fulano de tal, páseme el saldo que él tiene acumulado allá y yo con la plata que le tengo acá le calculo una pensión. Perdóname, Javier, ahí hay un punto que yo creo que vale la pena mirar. Y es que tanto Colpensiones recibiendo estos recursos como los fondos, y lo decíamos ahora, están generando ahí un ahorro, ¿sí? Es una plata que se está recibiendo y no está gastando inmediatamente, es decir, una forma de ahorro, ¿cierto? Esa forma de ahorro en principio es para garantizar el pago en el tiempo de las pensiones, ¿cierto? Sí, señor, el artículo 48 de la Constitución señala que los recursos que se capten por las pensiones solo pueden ser usadas única y exclusivamente en el pago de pensiones. Entonces, no se puede con esos recursos pagar los subsidios, por ejemplo, del pilar solidario, porque no está autorizado por la Constitución. Y aquí también queda claro que esos recursos serán para los cotizantes. Obviamente, Es pues decir, sí, sí, sigue. no, es decir, son platas que solamente se pueden utilizar para pagar las pensiones de quienes cotizaron. Así es, señor. Correcto. Pero hay una cuestión, cuando se cotizaba en los fondos privados, eso estaba generando un ahorro y ese ahorro seguía siendo de quien hacía la cotización, ¿cierto? Y ahí le pagaban pensiones, pero podía quedar un saldo de ahorro. Ese ahorro era propio. En la figura ahora con Colpensiones, esa figura de un ahorro propio desaparece, ya son recursos que entran a una bolsa común. El Lo que concepto de ese llaman el ahorro sistema de privado reparto. que yo podía hacer ya desaparece. Sí, porque en la práctica ya entraría al sistema de reparto. Una bolsa única, correcto.
una bolsa, es una bolsa única. Antes era, aquí está la cuenta de Juan Manuel, aquí está la cuenta de Javier, aquí está, usted ha cotizado tanto, tanto. Aquí le informamos que saldo a favor suyo es de tanto, eso ya desaparece. Para, Desaparece, pero hasta 2.3 salarios mínimos va a la bolsa común. El exceso sigue en la cuenta individual de la persona en los fondos privados. pero esa Pero acuérdate, cuenta ese de sería el fondos privados 15% de la gente. va a dar a la bolsa común también en un momento dado. Cuando se jubile, entonces el fondo de pensión privado le pasará lo que tiene acumulado la persona a Colpensiones para que el Colpensiones le haga el cálculo de cuál sería su pensión. Ujú. Sí, porque en el viejo sistema, si yo entiendo, podía quedar ese saldo en el fondo de pensiones que de alguna manera podía ser heredado, transmitido. Ahora no hay herencia, eso es todo para... Eso se pierde, correcto, lo del tema de herencia se pierde al pasar al sistema de reparto general. Y nos falta un pilar, que es el Sí, voluntario. dale, fue que Es te lo que distraje existe hoy. mucho. El pilar último, que es el pilar voluntario que existe hoy. Entonces uno podría decir que pues, la reforma tiene cosas buenas y tiene cosas malas, ¿no? Le da a uno la impresión que el grave problema de la reforma es en su viabilidad financiera en el tiempo. Puede que inmediatamente no, pero todos los que yo he visto apuntan a que esto va a generar un déficit y vamos a tener que hacer una nueva reforma y vamos a tener que continuar así, porque el monto de las obligaciones aumenta, pero el monto de las cotizaciones no aumenta en la misma proporción. Es decir, se va generando un déficit, un vacío. Sí, ¿Ah? señor. ANIF estima que se pasaría del 110 del Producto Interno Bruto hasta el 180% más o menos. Fedesarrollo calcula que eso puede valer alrededor de 170, 180 billones de pesos. Es decir, hay muchos análisis, pero vamos a hacer un ejemplo sencillo para demostrar por qué Sí, a ver. el régimen de prima media o de reparto prácticamente es muy difícil la sostenibilidad fiscal. Imaginemos una persona que se gana un salario mínimo, Sí. cotiza el 16%. Entonces, 1.300.000 por 16% son 208.000 pesos mensuales. Si ese señor trabaja durante todo un año, aporta a su pensión 208.000 por 12 meses, vamos a redondearlo, 2.5 millones de pesos. Si ese señor trabaja 10 años en pesos constantes, está aportando 25 millones al fondo pensional. Si trabaja 20 años, estaría aportando 50. Y si trabaja Ujú. 30 años, estaría aportando 75. Ahora miremos cuánto recibiría una persona que cotizó sobre el salario mínimo. Como la pensión mínima, ha dicho la Corte, debe ser el salario mínimo, entonces él recibiría 1.300.000 pesos mensuales. Por 13 mesadas, eso le da como 170 millones, 17 millones de pesos por año, ¿cierto? Que serían 1.300.000 por 13 mesadas, le daría 160, Sí, 16.9 millones, vamos a redondearlo en 17. 17 Y ese millones. señor vive 10 años, recibiría 170. ¿Y 70. cuánto cotizó? Si cotizó 10 años, cotizó 25. Si cotizó 20, cotizó 50 millones. Y si cotizó 30 años, cotizó 75. Y si vive 10, el Estado tendría que entregarle 170 millones. Y si vive 20, 340. Y si es el que se casa con la sardina para sustituirle la pensión, pues vuelve y arranca. Entonces, de allí que traté de hacerlo como de una manera sencilla para que me entiendan, de por Clara, qué esos clara. sistemas de reparto son tan difíciles de la Y de sostenibilidad ahí, fiscal. y de ahí el punto que mencionamos vos y yo ahora muy de pasada, y es que hay que revisar las edades. La gente está viviendo más años y entonces, si se mantienen las edades de cuando se vivían 60 y pico de años, hoy se viven 74 en promedio, pero que está aumentando son un poco de años ya de pensionado que va por cuenta finalmente del erario público, ¿sí?
Es decir, Excelente habría que comentario. adecuar Mire, un le hago tanto. ¿Ah? excelente comentario. Mire, le hago unos puntos sobre eso. Unas precisiones. ¿No? Eh, no, la reforma no toca los fundamentales, no toca la edad de pensión, no toca la cotización, no toca las semanas cotizadas. A los gobiernos les da miedo meterse con eso y yo creo que es un error porque la gente a los 62 años, si son hombres o si a los 57, si son mujeres, quieren seguir trabajando y el gobierno le Claro, da miedo enfrentar esa situación. Entonces, hay una forma de que la gente pueda seguir trabajando sin cambiar la edad de pensión, que es lo que ocurre hoy en el sector público. Usted puede decir, la edad de pensión es 62 para los hombres y 57 para las mujeres, pero voy a establecer una edad de retiro voluntario hasta los 70, hasta los 68 o hasta los 65. ¿Qué ventaja tiene eso? Que entonces la persona le dice al patrono, yo quiero seguir trabajando, la ley me dice que puedo trabajar hasta los 68, 70, dependiendo de lo que establezca la edad de retiro, y tiene dos o tres cosas buenas para el Estado. Primero, no recibiría 5 años más o 10 años más o 7 años más de cotización. Segundo, dejaría de pagar ese número de años se en ahorra. pensiones. Y tercero, las personas que le falten algún año o 2 años para cumplir sus requisitos podrían hacerlo. Entonces, yo no sé por qué los gobiernos les da Eso, miedo enfrentar estos temas porque es gordos, el miedo, es que eso sería un gana-gana para todo el mundo, para todo el porque mundo. los gobiernos ¿Cómo piensan veo? por la No, gente. Cuando la gente lo que quiere es trabajar, el gobierno dice, no, no lo dejo trabajar más. no, no, Entonces, ya usted no puede trabajar más. Y el gobierno en afugias fiscales y se echa encima una carga de pagos que podría diferir en el tiempo de una manera legítima, de una manera justa. No se trata de atropellar a nadie y que da esa posibilidad de la escogencia. No, ¿sabe qué? Yo sí prefiero jubilarme ya, ya, sí, listo. correcto, Me quiero ir a pescar, qué sé yo, o correcto, quiero hacer otro trabajo. Sí, sí. yo creo que ese es Lo un punto que está clave, abierto, que no se ha abordado y que habrá que abordar. Y es un punto no solamente en Colombia, este debate está, yo creo que a lo largo y ancho del sí, mundo, ¿cierto? sí. Juan Manuel, me preguntaba usted también al principio sobre los pros y Sí, los contras. No sé si quiere que veamos también claro que sí, ¿qué no, cosas no, buenas dale. tiene? Mire, la primera cosa buena, diría yo, es que hay un auxilio pensional para las personas en estado de pobreza. Sin embargo, para eso no necesitaba cambiar toda la ley, bastaba un artículo. Incluso hoy por decreto está haciendo eso a las personas mayores de 80 años, ya les elevó a 220.000 pesos la contribución. El segundo punto positivo que yo veo es que ya no habría esas megapensiones. Esas pensiones, recuerde que Colpensiones puede dar hasta 25 salarios mínimos, eso es como 30 millones. Ya el máximo que va a dar es entre el 65 y el 85%, dependiendo de las semanas trabajadas, de 2.3 salarios mínimos. O sea, la Muy reducción importante. es Un bastante elemento. grande. Entonces, el tema de los subsidios a las pensiones altas también va a tener un tope y a mí también me parece eso bueno. Eso Habría la implica que perdóname, que los que venían recibiendo ya esos montos les van a recalcular la pensión o es de acá en adelante. Sí, señor, muy importante aclarar eso. La reforma no aplica a los pensionados, no aplica a los hombres que hayan cotizado 900 semanas o más y no aplica a las mujeres que hayan cotizado 750 semanas o más. Entonces, como son derechos adquiridos, esas pensiones ya no se pueden reducir. Aplicaría es para los futuros con las A nuevas los que reglas. vienen, sí. Sí, señor. Lo Entendido, otro claro, importante perfecto. es que establece una pensión anticipada. A mí me parece eso bueno por esto. Digamos, una persona tiene 62 años y es hombre, pero le falta un año por cumplir la semana. Entonces el gobierno le dice, yo le doy el salario mínimo al que tiene derecho, pero le voy descontando mensualmente el año que le falta para usted haber cumplido con los requisitos. Me parece que esa es una salida inteligente para ayudarle a esas personas. Lo otro es que sea el Banco de la República el que maneje las cotizaciones Sí. y que los fondos privados sigan manejando el capital acumulado que tienen en este momento.
En cuanto a la equidad de género, las mujeres podrían jubilarse con 1000 semanas por una sentencia de la Corte. Eso puede ser bueno y malo porque también si cotizaste menos, también tendrás derecho a una pensión menor, ¿no es cierto? Entonces depende cómo se le mire. Entonces, yo diría que esos son como elementos rescatables de la pensional. No Sí, sé si quieres que veamos qué cosas veo como mal. no, eso, ¿cuáles están los problemas? ¿Por qué oye mucho decir ahora a raíz de esta ley que los que van a resultar afectados van a ser los jóvenes al momento de, de pensionarse? ¿Qué cambia ahí para los jóvenes que están iniciando, digamos, su vida laboral y sus cotizaciones para pensión, para decirles que esos son los que van a pagar el pato? Es lo que tú señalabas al principio, de cómo cambió la estructura etaria, las edades, en la medida en que cada vez nacen, antes había el 3% de crecimiento de la población, ahora es el 1%. Entonces cada vez hay menos personas nuevas para sostener en un futuro a personas mayores. Entonces el fondo se va a ir desacumulando en beneficio de todos los mayores que Exactamente. están recibiendo la pensión y va a ir agotándose para el resto que queda. Entonces, yo diría que esa es la razón por la cual señalan ese Perfecto. punto. Otro Y que, esa es, otra, ¿sí? no, ¿Sigue? dale, dale, tranquilo. Otra duda, otra cosa que se ve en contra es si existe o no la capacidad administrativa de Colpensiones para recibir de un día para otro 10 millones de personas. La tecnología se compra y es posible que lo hagan, pero mucha gente se queja de que hoy en día va a preguntar por sus semanas y tiene que poner tutelas y otras acciones judiciales para poder recuperar las semanas que no están reportadas, porque parece que en el pasado hubo mucho, no había sistemas, etcétera, y había muchas cosas que todavía son tomadas manualmente. No toca los sistemas de regímenes especiales, lo cual no hace equitativo. Hay unas personas que hoy todavía podrían jubilarse con condiciones especiales, como pueden ser las Fuerzas Armadas, como pueden ser los maestros. No toca los fundamentales, como estamos hablando, que ya no es necesario ampliarlo, la edad, la cotización, las semanas cotizadas. El Consejo Nacional de Protección estaría integrado por 23 personas. Eso a mí me parece una exageración y no es fácil Sí, el manejo. que sea Y, funcional, pues se puede volver sí, un eterno sí. debate. Y aunque no está relacionado con esto, pero yo creo que la mejor ayuda a mejorar la cobertura pensional sería una reforma laboral que estimulara el empleo formal, para que ahí sí hubiera más cotizantes y una masa más grande y poder sostener de una forma más en el tiempo a los jóvenes de hoy, ¿no es cierto? Yo Es diría que que esos fíjate, son como, sí, sí, ahí estás dale, tocando un punto que yo creo que es fundamental y a veces pienso yo no se tiene muy claro, y es que uno no puede pensar una política pensional independientemente de la política laboral. Sí, es correcto, decir, hay una relación intrínseca entre la era productiva del ciudadano, la política laboral, y la era ya de retiro del ciudadano, la política pensional. No pueden ser mundos separados, tienen que ser correcto, mundos que se complementan, que se refuerzan, y eso supone entonces lo que tú estás diciendo. Hay que hacer una revisión a fondo de la política laboral, la formalización, de pronto la formalización. agilizar el concepto de formalización, pero con un trabajo informal tan alto, es muy difícil que se tenga un régimen pensional sólido. Pues Ujú. prácticamente es un contrasentido o estoy exagerando. No, no, es totalmente correcto. Incluso algunos lo han dicho de esta forma, la mejor reforma pensional es la reforma laboral que estimule la formalización y el empleo. Pues yo creo que ahí está, yo creo que ahí En está resumen, dicho, ahí sí. está dicho. Javier, vean, usted y yo nos podríamos quedar conversando de esto todo el día, pero esto tiene limitaciones de tiempo. Me parece que hemos hecho en general un paneo de este mundo, de esta realidad de las pensiones,
van a quedar muchas preguntas sin respuesta, preguntas que inclusive yo tengo y no tengo la respuesta. Imagino que su señoría también. Pero yo creo que con esto le podemos ayudar a mucha gente a que pueda entender de mejor manera un tema que tiene sus complicaciones y que nos atañe a todos. Es que esto no es el debate de llegar el hombre a la luna, es qué diablos voy a hacer yo el día que ya alcance la edad de pensión. ¿Qué me espera? ¿Qué me espera a mis hijos? Y yo creo que ese es un tema fundamental. Javier, gracias mil. No sé si Seguimos un hablando. último punto es importante y es que sí Sí, dale, dale. me dio tristeza la forma como se aprobó en el último debate la reforma, Ah, porque después de estar 2 años discutiéndose, puede caer en una situación eh, de inconstitucionalidad, porque no es inconstitucional que una corte, que una cámara apruebe lo de la otra cámara, pero que lo haga correctamente, no arbitrariamente. La Cámara y estaba estudiando la ponencia de la Cámara, no la ponencia del Senado. Y ya hay varias sentencias de la Corte Constitucional que ha tumbado leyes porque se aprobó como se aprobó en la otra Cámara sin ninguna discusión. No importa que se apruebe como la otra Cámara, pero que haya una discusión y haya no, debate. lo que Y es ahí no hubo debate. Inclusive ya había exactamente. empezado la discusión sobre una ponencia, ya llevaban varios artículos aprobados. Tendrían que haber por lo menos reabierto esos artículos y decir, como vamos a votar en bloque, entonces se reabren estos artículos. Pero no, nada de eso. Entonces, si querían era la ponencia del Senado, explicar esa y por qué era esa y abrir el debate sobre esa, pero ya habían 600 proposiciones sobre la ponencia de la Cámara y eso no se discutió y eso sí puede ser algún precedente malo para la constitucionalidad. Entonces, como votar en última instancia todo el esfuerzo que se hizo durante 2 años. Me parece muy pertinente ese comentario final. Eso está ya en manos de la Corte, o va a estar en manos de la Va a Corte estar en manos, sí. Constitucional. Y eso que Y ahí la misma Corte también ha señalado en sentencia que todos estos temas que tienen que ver con la seguridad social son derechos fundamentales. Y si son derechos fundamentales, son leyes estatutarias. Y si son leyes estatutarias, se tramitan por la Comisión Primera y no por la Tercera, pero ese es otro tema. pero esa es otra pata que le sale al cojo, como dicen. Sí. Amanecerá y veremos, Javier. Bueno, buen día, Mil muchas gracias, gracias. muy Estamos bien. amable.